Perfecto. Buenas tardes. Bueno, le doy la bienvenida nuevamente a Daniela Sáez para que les hable un poco de lo que es la norma de citación APA en su séptima versión. Entonces, cuando quieras, Daniela. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Un Buenas gusto volver a tardes. verlos. Eh, Especialmente con un tema que a mí me encanta, el tema de las normas APA, de las normas bibliográficas en general. Es un tema que yo reviso mucho, enseño mucho y apoyo mucho porque es un tema que en realidad les ayudará en toda su trayectoria académica, profesional, en todo momento, justo como estábamos hablando de la situación de este rector español que aumentaba citas, que citaba mal, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo que es una herramienta que solicitan y solicitan mucho, vamos a comenzar. Me avisan si algo no se ve o por alguna razón dejan de escuchar o algo, y si alguien tiene alguna consulta, puede hacerla durante la presentación para de ese modo hacerlo más dinámicos. Igual estamos aquí 3 de la tarde, así que démosle. Aquí voy a proyectar. Entonces, este título fue colocado en esta presentación para unas jornadas que nosotros hicimos de la Universidad sobre Integridad Académica, un encuentro con las normas A. Encontrémonos. Encontrémonos de una mejor forma que usualmente ocurre con las situaciones donde ustedes entran a su carrera o entran a su posgrado o entran a este mundo y les piden investigar y cítenme norma APA y ustedes al principio no saben de qué están hablándoles, qué son las normas APA, cómo se hacen. Nadie enseña primero cómo se hacen estas cosas. Ahora se está intentando modificar eso, porque ya se dieron cuenta de que ocurre en todas las situaciones, de que ya se está presentando de que es un conocimiento que se tiene que tener de base, pero previo a eso, muchos entran sin conocer las normas, pero se las exigen. Y es en este contexto donde bibliotecas intentamos enseñar sobre las normas APA, explicar sobre las normas APA, sobre las normas APA e intentar guiar por este camino para diseñar las propias bibliografías. Entonces, APA. Hay muchas normas bibliográficas en el mundo, muchísimas. Definitivamente, bueno, creo que hay como unas 3.000. Las más conocidas son la ISO, Chicago, Vancouver para el área de la salud. La norma APA, bueno, incluso en revistas, hasta revistas tienen sus propias normativas para citar dentro de sus revistas, pero las normas APA fueron aquellas que lograron masificarse de mejor. Y usó en la Sociedad de Psicología Americana, pero lograron masificarse hacia muchísimas carreras más allá de la suya propia, para hacer estas referencias, para hacer estos formatos, básicamente. Ahora, sacan un manual, que es el que yo tengo aquí, no se ve tan bien, ahí sí. Este manual, este es el libro, y este es el grosor de este libro. Me gusta introducir mostrando el libro para que ustedes se den cuenta de que en realidad es un libro gigante y que nadie va a poder aprendérselo de memoria. Ese libro está lleno de reglas y nadie puede aprendérselas de memoria. Y por eso ese no es el enfoque de este tipo de talleres. El enfoque de este taller es saber que existen ciertas condiciones y que cuando uno reconozca esas condiciones y no se acuerde cómo se hace, cuál es lo más probable, saber que tiene que buscar cómo se hace. Las normas APA de por sí se describen como este formato estandarizado para citar y referencia. Busca justamente proteger derechos de autor, de propiedad intelectual y asegurar esta precisión en la investigación. Tiene un origen bien antiguo. Desde que se empezó a investigar, hay personas que han robado ideas de otras personas. Desde que se empezó a investigar, hay personas que quieren usar la idea de otro investigador y no saben cómo usarla sin robarla. Y desde ahí, desde esos consensos, desde esos descubrimientos, se empezaron a normalizar los estándares. APA ha ido por diferentes ediciones. Esto es porque la forma en que transmitimos el conocimiento ha ido cambiando. Si bien al inicio probablemente lo que más se citaban eran libros y manuscritos, llegó un momento en el que los artículos se volvieron una mejor fuente por su extensión, por su validez, por su facilidad de adquisición, tal vez.
aumentaban la cantidad de referencias porque podías revisar más artículos en lo que te leías un libro. Entonces, fue modificándose para integrar artículos, para integrar otras fuentes de información. Y cuando se empezó a masificar la información en la era de la sociedad de la información, empezó a surgir el Internet, se dieron cuenta de que también había que ver cómo citar estos formatos desde Internet, qué otra información se tiene que citar. Así que se tuvo que modificar. Con esta modificación también salió la nueva versión 2019, que ya es la más actualizada hasta el momento, y que pensó bastante bien, considerando de que justo después de esta versión vino la pandemia, donde se utilizó mucho los formatos digitales. APA en séptima edición ya empezó a integrar fuentes de información como videos, como datos de investigación, como eh, libros electrónicos, todo lo que fuese desde la forma digital para que la gente lo supiera. Y eso ayudó muchísimo en la pandemia cuando llegó el momento. Muy pronto podría salir una nueva octava versión donde se diga cómo citar la inteligencia artificial en formato APA. Por el momento, la misma inteligencia te puede decir incluso cómo afirmar, "Ah, así me citas en formato APA". Y así se va a ir actualizando. Esta es una razón de las principales razones de por qué no deben aprenderse a citar de memoria. No es necesario, no se esfuercen en aprender a citar de memoria, a citar, a referenciar de memoria, porque por un lado, el libro es muy grande, demasiadas formas de citar, demasiada forma de referenciar, demasiado formato. Y por el otro, apenas se aprendan este libro, si es que se lo alcanzan a aprender antes de que salga la nueva edición, algo puede cambiar. De hecho, a mí me gusta hacer comparaciones con cómo estaba en la sexta edición y los cambios, pequeños cambios que se han hecho. Son pequeños, pero influyen. Entonces, siempre hay que estar en contacto, en constante actualización y es mejor aprender a usar los manuales que intentar aprenderlos de memoria. Eso es fundamental para este trabajo. ¿Para qué sirven las normas APA? De primero es el respeto de la autoría. Es necesario respetar la autoría. Los investigadores, los más legales, por así decirlo, tardan muchísimo, es difícil. Aquellos que han hecho investigación saben lo mucho que uno trabaja para realizar una investigación para que después intenten robarte la idea. Eso no. Esa es la principal razón para crear las normas APA y también el mejor motivo para utilizarlas. El segundo es evitar el plagio. El hecho de que el plagio se haya vuelto uno de los crímenes más comunes académicamente hablando es ya razón suficiente para intentar aplicar siempre las normas APA de la mejor manera posible. Los castigos van desde reprobar un ramo, reprobar la tesis y por tanto no poder graduarse, hasta la situación que vimos, que era justamente que se puede perder toda una carrera académica por el plagio, por robar ideas, por no citarlas bien. El plagio se evita citando de manera correcta, siempre. Si no citas de manera correcta, es como si te estuvieras robando la idea. Y finalmente, a mí me gusta destacar esto, sobre todo apoyar la situación de los autores, de los investigadores. Eso es fundamental al momento de trabajar con normas APA. Los investigadores se evalúan por medio de métricas de citación y el mismo rector que hablamos hizo todo este plan maquiavélico para obtener más citaciones y obtener más reconocimiento. Entonces, las citas ayudan justamente a aumentar esta vigencia de los académicos, este reconocimiento que pueden tener, esta posición dentro de su ámbito académico. Si uno cita mal, referencia mal el apellido, referencia mal el título, referencia mal algo, pierde ese autor la cita. Y eso significa que está perdiendo su métrica. Entonces, apoyemos la investigación porque también nosotros tenemos la posibilidad de realizar investigación. Y si nosotros somos citados mal, misma situación. Al final esto es un dar por dar. Yo cito bien porque después voy a ser citado bien, o quiero ser citado bien. Yo referencio bien porque después quiero ser referenciado bien. Yo quiero aumentar mis citas en algún momento, entonces ayudo a aumentar las citas de las personas citándolos bien. Al final es una reciprocidad que hay que trabajar ahí con las normas APA. Esto ayuda mucho. ¿Qué aspectos rigen lo que son las normas APA? Todo el mundo conoce lo que son las citas y las referencias.
Algunos no saben identificar cuál es cuál, algunos se confunden en qué exactamente, pero al final eso es lo que más destaca. Normalmente cuando una persona, la revista, los profesores, la misma institución, cuando tú estás haciendo un trabajo académico, te piden que referencias en normas APA. Y usualmente eso se asocia a la cita que va en el texto y a la referencia que va al final en el listado. Es como la destaca. Pero APA hace mucho más. Es un libro enorme, insisto, gigante. Y eso es porque además de la citación, también ve lo que es el formato general del trabajo. Dícese de la alineación del trabajo, dícese del interlineado, dícese del tipo de letra, del tamaño de esa letra. Todo eso va influyendo aquí en APA. De igual modo, APA puede citar cualquier tipo de fuente de información. Artículos en los más conocidos, libros en los más conocidos, pero se puede citar videos, se pueden citar películas, se pueden citar leyes, se pueden citar entrevistas, se pueden citar redes sociales. Todo es citable porque la idea es reconocer a los autores, es evitar el plagio. Entonces, si ustedes encuentran algo que no es su idea, pero quieren citarlo, se puede. Todo se puede y APA intenta abarcar la mayor cantidad de las fuentes de información para que no cometamos justamente este crimen del plagio. Continuando con qué aspectos rigen y para tener este lenguaje común en el resto de la presentación, para que sepan de qué hablo yo cuando me refiero a las citas, a las referencias y al formato. El formato es todo lo que rodea al texto, todo lo que trabaja el texto. Y ahí dice tipo de letra, tamaño de estas letras, sangrías, etcétera, etcétera, todo ese formato. Las citas es lo que va en el texto. Normalmente uno lo reconoce por los apellidos del autor, coma el año, a veces la página, y depende de qué tipo de cita estamos ocupando, pero normalmente eso va entre paréntesis y se ve dentro del texto. Y las referencias, ese es el listado que uno tiene al final de su trabajo académico donde aparecen todo lo que se utilizó dentro del trabajo. La cita y la referencia es lo que más se habla, el formato notable. Pero existe el formato. APA establece que tienen que tener este tipo de margen, 2.50 en un texto, que se utiliza letra de tamaño carta, que la alineación va a la izquierda. Eso se ve muy feo, personalmente. A mí no me gusta, a mí me gusta el justificado, pero APA menciona que se alinea a la izquierda y uno no hace las reglas, uno las sigue. Entonces, para su conocimiento, si les piden formato del texto en APA, es todo hacia la izquierda. Interlineado doble, suena muy bonito. Quiere decir que mientras más grande el interlineado significa que se ve más completo el texto porque vas escribiendo y se ve grande, pero no sirve tanto cuando te das cuenta de que ya estás escribiendo mucho de una parte y se ve como 5 o 6 hojas que podrían haber sido puestas en tres y ahí uno se empieza a complicar. O, por ejemplo, un profesor te dice ya interlineado doble, pero quiero 3 páginas de introducción y tienes que empezar a cortar ideas porque te quedó muy grande. Entonces, funciona, pero ahí en gusto no hay nada escrito. Tipo de letras. Si usan Arial, tiene que ser 11. Si usan Times, tiene que ser 12. Eso solicita APA. Sin embargo, como ya les mencioné, es lo menos conocido y lo menos utilizado. Por tanto, si de repente su profesor les dice que él quiere el texto justificado y en Arial 12, ustedes lo hacen justificado y en Arial 12. Si la institución tiene el formato de tesis donde pide que todo esté alineado hacia, no sé, hacia la derecha y pide un interlineado de 1.0, ustedes hacen todo hacia la. Al final, quien evalúa es quien prioriza. A APA no le interesa tanto si ustedes usan el formato, pero los profesores sí, y los profesores son los que evalúan. Entonces, ustedes pueden tener este conocimiento de que justamente APA regula esto, puede normalizar esto, pero al final uno sigue las indicaciones de los profesores, de la institución y de las revistas, porque es lo que necesitan. Imagínense que APA señala hasta una estructura para realizar textos, en este caso para realizar tesis. Ellos piden que aparezca de este modo, que las tablas y las figuras aparezcan de este modo, que este sea el cuerpo del documento. Y como les digo, esto también puede depender, porque si su institución ya tiene un formato de tesis donde pone que aparezca un marco teórico en lugar de antes de un marco metodológico,
Ustedes van a tener que seguir el marco teórico antes del marco metodológico, aunque aquí tengan método y se salten directamente a los resultados. Por otro lado, también APA tiene su propia forma de diseñar tablas y figuras o de referenciar tablas y figuras, porque esto también se referencia. Si no es elaboración propia, ustedes la referencian. Y en este caso, APA desde su séptima edición está pidiendo que tabla 1 quede en negrita. Esto después también les ayudan cuando tengan que hacer su índice de tablas y su índice de figuras. Este es otro taller por si lo necesitan en algún momento. Se solicita aquí en biblioteca un taller de herramientas Word. Para hacer los índices de tabla y figuras se aprovecha este título. También se puede colocar el título de la tabla se tiene de hecho que colocar el título de la tabla en letra cursiva sin negrita. Las tablas se caracterizan porque solamente se ocupan solo las líneas horizontales, no las líneas verticales. La letra puede ser del tamaño del texto, pero el interlineado puede variar 1.0, 1.5 y el doble, el 2.0, acepta cualquiera de las tres la norma APA y depende de cómo se vería bien tu tabla. Y abajo se le coloca una nota donde se especifican instrucciones para entender mejor la tabla o la fuente. Aquí es donde se coloca si es el de elaboración propia o si está sacado de algún texto o de algún otro recurso. Figura de igual modo. Figura se describe como todo aquello que no sea tabla. Si es un gráfico, es figura. Si es una imagen, es figura. Si es o- cual- una ilustración, es figura. Entonces se le tiene que colocar su número correspondiente, aquí sirve para hacer el índice de figuras, su título en letras cursivas, se agrega la imagen, se agrega la imagen y se agrega la nota de dónde sacamos esto o algo que nos ayude a explicar mejor esta parte del texto. Información anexa se agrega en nota. En cuanto a citas, ya mencionamos, la cita es lo que va dentro del cuerpo del texto. Sirve para mostrar que esto está dicho por este autor. Para destacar que esto no es idea de quien está escribiendo, sino que lo tomó de alguien más. Todo lo que sea citado en el texto tiene que tener su referencia. Independiente si, por ejemplo, de un mismo texto sacan 5 citas, al menos, es decir, tiene que estar una vez referenciado abajo. O sea, no pueden haber menos citas que referencias. Pueden haber más citas que referencias, al revés, en el sentido de que repiten un mismo texto en diferentes partes, pero no pueden haber menos citas que referencias. La forma de colocar la cita en el texto puede ser de diferentes maneras. Puede ser entre paréntesis todo, puede ser de forma narrativa, ahí depende de cómo van redactando el texto. Y aquí en particular muestra la diferencia con lo que iría al final, que es la lista de referencias, cómo iría la referencia al final. Aquí hay que destacar que en la citación tú colocas solo los apellidos de los autores y en la referencia se coloca el apellido, coma la inicial del nombre. Esa es una de las diferencias más importantes y en lo que más se equivocan. En el texto suelen colocar el apellido, coma la inicial del autor y eso no va en una cita. Eso va solo en la referencia. Es la principal diferencia entre una y otra, hablando del nombre del autor. Y el año. Tiene que ir el año. Y a veces el número de páginas de los casos dependientes ahí de la cita. Algunos consejos al momento de citar al final es que se hayan leído la idea, no copien y peguen sin haber entendido bien lo que están trabajando. Eh, Siempre asegúrense que los autores y las fechas estén puestos correctamente porque ocurren muchos casos de que en el texto resulta que está una forma de colocar el nombre del autor y ustedes citan mal porque copian una cita ya prefabricada. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos y eviten usar fuentes que después no sean recuperables. Muchas veces ocurre de que agregan el link, por ejemplo, de un PDF, bajan ese PDF o cambian ese PDF y perdieron el link. Entonces hay que asegurar bien que vamos a colocar como URL para que no se pierda esa información. Hablando de citas, tenemos tres casos. Los tres casos de citación.
El primero es la textual o directa, el famoso copia y pega, que al que todos le agradecemos la vida académica, es el copia y pega. Pero se hace una distinción en APA. Cuando hay menos de 40 palabras, se cita de una forma. Cuando hay más de 40 palabras, se cita de otra. Eso no afecta la referencia al final del texto, pero afecta cómo lo agregamos en el texto. Por otro lado, la cita indirecta o el parafraseo es explicar la idea de un autor con nuestras propias palabras, trabajar la idea de un autor del modo en que podamos explicarla tal vez de mejor manera. Esa es como la idea, buscar citarlo de mejor manera. Sabemos que esa idea no es nuestra, no la hicimos nosotros. Por eso transformamos una idea y por eso se cita al otro autor que sí tuvo la idea, aunque yo lo esté explicando con mis propias palabras. Y por último, en la cita de citas, que es el caso ya más extremo que uno puede encontrar, porque siempre la idea es llegar a la fuente original. Y ahí voy a explicar un poco más cuando lleguemos a esta parte de la cita de citas. Siempre la idea es llegar a la fuente original, pero ¿qué ocurre cuando por ese motivo no puedo llegar a la fuente original? Este es el caso. Entonces, iniciando con la cita textual, significa el copio-pega, se reproduce palabra por palabra lo que está diciendo el autor y se está destacando principalmente, porque el autor lo dijo también que al final podemos decirlo nosotros con esas mismas palabras. La distinción. Cuando hay menos de 40 palabras en el texto, ustedes copian ese párrafo de menos de 40 palabras, lo agregan en su texto entre comillas, para que se distinga. Entre comillas y se incorpora la cita, el apellido del autor, el año y en este caso, cita textual, la página. La página en una cita se incorpora solamente cuando es cita textual. Cuando ustedes copian y pegan, agregan la página de donde lo obtuvieron. Porque quienes van a revisar esa cita o quienes van a ir a comprobar esa cita, no leerán todo el texto para encontrar la cita textual, cuando pueden colocarle la página y ahí encuentran la cita original que ustedes citaron en su propio texto. Esa es la idea de colocar el número de página. La revisión posterior. Eso tanto en forma narrativa como en forma entre paréntesis. Entre paréntesis también va el apellido del autor, va el año y va la página de donde se obtuvo. Cita textual. Siempre entre comillas y con menos de 40 palabras. Por otro lado, tenemos la cita larga, más de 40 palabras. Utiliza una estructura que se llama en bloque. Significa que ustedes copian ese párrafo de 40 palabras, lo agregan en su texto y hacen una sangría de 1.27, lo que hace que se destaque un cuadrado de cita. No me pregunten por qué, APA lo estableció, yo tal vez lo haría al revés, pero es lo que hay. Piden que sea como un cubo dentro de su texto. Esta forma de citar se diferencia ahí de la cita con menos de 40 por las comillas sobre todo, pero también es importante que sepan que Word sobre todo tiene para contabilizar el tamaño de la cita, la cantidad de palabras que están utilizando, así que no hay forma de engañar, no agreguen una cita de más de 40 palabras de forma de menos, porque uno sabría el tiro. Si uno ya está sospechando que una cita está demasiado larga, puede marcarla y averiguar cuántas palabras está trabajando en esa cita y si hay una de más de 40 palabras que está en forma de menos, está mal citado, está mal puesto en el texto. Dani, Entonces, dígame, eso lo puedes mostrar un momentito en Word. No sé si te saco de contexto no, se puede, por supuesto, para ver eso de conteo de páginas en Word. de palabras, sí. Por ejemplo, yo voy a buscar aquí, hoy se me está rarísimo. Entonces, yo tengo aquí un texto, yo voy a copiar, me apareció justo con esta imagen. Yo voy a copiar aquí, en la discusión, me gustó esto. Copio, pego en el formato en el que está solicitado y yo marcándolo aparece aquí la cantidad, aquí abajito, 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 la cantidad de palabras.
Justo donde aparece que hay página uno de uno, al lado dice 63 de 63 palabras. Ya, Eso significa que es una cita de más de 40 palabras, no lleva comillas y le tenemos que colocar a este párrafo una sangría, una sangría de hacia la izquierda de, si no me equivoco, aparecía 1,27 sería, si no me equivoco, y ahí queda en el texto. ya, Entonces gracias. ustedes antes estaban escribiendo aquí y de repente dicen Alvarades 2024 señaló que cita. Y como es textual, se coloca el número de página. Aquí yo estoy inventando, pongamos la página 34 y siguen escribiendo su texto hacia abajo. En ambos casos se ponen las páginas, Sí, cuando es con cita más o textual, menos de 40. exacto, en ambos casos. Ujú. Cuando es cita textual, siempre que ustedes copien y peguen algo, se coloca la página, Siempre la página. siempre la página. Entonces, por ejemplo, La ustedes página siguen donde se escribiendo sacó el documento, mm, de donde se el número sacó de esa página, idea. Sí, exacto. sí, sí. Ahí vamos a ver más casos. Entonces, por ejemplo, siguieron escribiendo y voy a dejar esto. Siguieron escribiendo y mismo Alvarades 2024 vuelve a señalar que dice que abro paréntesis, pego la cita de menos de 40 palabras, aquí me aseguro, menos de 40 palabras, aquí son 21 de 95 porque estamos hablando del texto en general, estas son 21, cierro y le coloco la página. La página puede ir ahí o puede ir acá, página 34. Esto es una narrativa, si quisiéramos que fuese la entre paréntesis, se puede agregar al final del texto, entre paréntesis y comas. Pueden agregarlo así o pueden agregarlo acá arriba. No, normalmente se puede decir de que si ustedes quieren destacar al autor, lo agregan así de forma narrativa para destacar al autor. Si quieren destacar el texto más que nada, lo agregan al final en forma de paréntesis. Si consideran que durante su texto suena mejor una que la otra, también pueden aplicar. Al final, como le acomode a ustedes redactar su texto, es lo ideal. Mientras esté establecido esto de que se mantengan las reglas. Sí, era 1,7, ¿ven? Entonces ahí, bloque y entre comillas, y estamos hablando de citas textuales todavía. Cuando hablamos de citas textuales, pasa esto. Con más de 40 palabras, aquí sale el mismo ejemplo. Turpo afirma que tiene su sangría, tiene su número de página y tiene su año. Esas son la información relevante cuando hablamos de cita textual. Misma situación, si quieren colocar la cita narrativa, lo mismo que yo les mostré ahí en el texto. Hablando de citas textuales, destacamos lo que ocurre con las obras audiovisuales. ¿Qué ocurre cuando uno, por ejemplo, ve un video y quiere citar el video? Y esto surgió también y se potenció muchísimo durante la pandemia cuando empezaron los profesores a grabar sus clases, cuando se empezaron a ver más seminarios, más congresos de forma online que después quedaron presentes en YouTube. Y no sé, ustedes están haciendo un trabajo, ven justo el seminario de un autor pertinente, un autor bien conocido de ese tema, y él menciona algo que nunca mencionó en ninguno de sus textos, sino que es algo que han dicho, o incluso, aunque lo mencionaron en el texto, ustedes estaban viendo el seminario y pillaron una frase que les encantó y que quieren colocarla en su trabajo. Para hacer eso, se coloca el nombre del autor, el año en el que se hizo este video, en el que se publicó este video, y los minutos, segundos y horas. Eso es lo equivalente al número de páginas de la cita textual. En la cita audiovisual se coloca los minutos, la hora o los segundos. Y yo menciono todo esto porque ustedes, si se han puesto a ver seminarios, conferencias, pueden durar fácilmente 2 horas. De hecho, participamos en un seminario, sí, en un seminario que no hicieron la división por charlas, así que el seminario está en YouTube por 8 horas.
Y las personas que quieran revisar su cita, dónde se mencionó esto, dónde el autor mencionó esto, no va a verse 8 horas, no va a verse 2 horas. Entonces hay que colocar los minutos, los segundos para que uno encuentre la cita textual que ustedes aplicaron en su texto en el video. Ahora pasemos a lo que es la cita indirecta o el parafraseo. Escribir la idea con nuestras propias palabras. Aquí no se necesita el número de páginas, porque ustedes podrían parafrasear un texto completo, un párrafo, dos textos también se podrían parafrasear. Entonces, no es necesario colocar la página. ¿Cuándo se ocupa esto? O mejor dicho, muchos me han preguntado qué es mejor, si es aplicar citas textuales o aplicar parafraseo en el texto. Yo les diría que al final depende, porque si el autor escribió lo que ustedes quieren colocar en su texto de la mejor manera posible, es decir, no hay forma de perderse en lo que él colocó, él lo escribió tan bien esto que ustedes no podrían explicarlo con sus propias palabras porque incluso si lo intentan perdería el sentido. Entonces copiamos y pegamos. ¿Para qué vamos a parafrasear eso? Por otro lado, si tienen un autor que ustedes tardaron en entender la idea, esto ocurre mucho porque utilizan mucho lenguaje formal o están leyendo un texto con lenguaje antiguo o se rebusca mucho para llegar a la idea y ustedes ya entendieron la idea y dicen, ah, yo puedo explicarlo mejor, parafrasean. Entonces, cuando hay parafraseo, no se coloca el número de páginas, se coloca el apellido del autor o autores, se coloca el año, se cierra el paréntesis o la cita narrativa y se agrega la idea. Como no es textual, no va entre comillas. Como no es textual, no se coloca en cubo, porque es el seguimiento de una idea que ustedes están trabajando. Cuando ocurre esta situación que yo les mencionaba, donde ocupan dos textos, por ejemplo, y ambos autores están hablando de una misma idea y ustedes lograron entender esa idea de ambos autores, pero saben que ambos autores lo están diciendo, entonces ocurre esta suerte donde se agrega un autor, en este caso Turco, 2013, 2013, punto y coma, aquí se agrega el otro autor, por ejemplo, Álvarez, 2024, y se cierra el paréntesis. Y ahí hicieron la idea con dos textos. Cita de cita. Siempre váyanse a la fuente original. Ocurre mucho que uno está trabajando con textos, está leyendo papers, está leyendo libros, y de repente encuentra la cita perfecta para su trabajo. Pero sorpresa, no es del autor que están leyendo, sino que él citó a otro autor. En esa situación, lo ideal es irse a la referencia, localizar el autor, encontrar el texto original y citar al autor desde el texto original. De hecho, por eso también todas las ayudas que están aquí son para que ustedes también puedan recuperar las citas. El número de páginas le evitará leer todo completo, entonces si alguien aplicó bien la cita en su texto, ustedes después podrán encontrar dónde está esa cita en el texto original. Pero ¿qué ocurre si por a veces motivo el texto no se encuentra en la web? Tampoco está en físico en su institución. No hay forma de encontrarlo, intentaron solicitarlo y no lo logran encontrar, por alguna razón desapareció. Ahí es donde aplicamos lo que es la cita de cita. Ejemplo, yo, Sáez Alarcón Daniela, hice mi tesis y cité en mi tesis a Uribe. A ustedes les gustó la frase de Uribe, no la mía. Uribe 2010. Fueron hasta Uribe 2010 en mis referencias. Empezaron a buscarlo por el título, por el enlace nos cuadra, el título no aparece en formato de acceso abierto en internet, van a la biblioteca, Uribe 2010 no aparece tampoco en físico. ¿Qué hago entonces? Copio y pego la idea de Uribe, o la parafraseo, ahí va a depender. Copio y pego la idea de Uribe, la coloco en mi texto, yo sé que es de Uribe, así que Uribe tiene que ser el que aparezca aquí. Uribe 2010. Pero yo lo encontré citado en Sáez Alarcón 2024. Dani, Dígame. una pregunta. Ahí entonces obtienes citas tanto Bunge como tú, ¿cierto? Son dos citas. Tú tendrías un reconocimiento, ganarías una cita, pero también ganaría Bunge, ¿cierto?
Eso es lo ideal, porque estaría su cita en el texto, pero en las referencias aparezco solo yo, porque como no se logró Ah, localizar el ya. texto completo, aparezco yo. No se puede copiar y pegar la referencia donde yo lo saqué, porque podría diferentes situaciones. Donde yo lo encontré es donde tiene que aparecer ahí en la lista de referencias. ¿Y si se consigue? Si consigo a Bunge, Si consigue a Bunge o si consigue a Uribe, como en mi ejemplo, ustedes colocan a Uribe. Ahí me descartan porque ya consiguieron el texto original. ya, Esto es solo cuando no se consigue por ningún motivo el texto original. ya. La idea es siempre conseguir el texto original, definitivamente, porque no fue algo que coloqué yo, no fue algo que agregué yo, Claro. que hice yo, fue Uribe. Entonces, si uno logra encontrar el texto original, de inmediato descarta el anterior y citas al texto original. Sí, yo lo hacía así, pero no sabía el por qué. Siempre busco el original y lo consigo. La mayoría, bueno, creo que el 90% lo he conseguido y cito al original, porque ahí no tendría sentido citar a las dos personas, pero ya me queda más claro. Yo al principio, antes de conocer esta regla, yo, claro, citaba a quien fuera el original y decía que estaba citado en el texto otro, pero acá abajo en la referencia colocaba al Bunge, no al, en este caso Ñaupa, porque yo decía, es la idea de Bunge, y Ñaupa ya está citada, ya está referenciado, entonces copiaba la referencia de Ñaupa y la pegaba aquí, pero resulta que la otra persona que lea mi texto va a irse de nuevo a Ñaupa, va a irse de nuevo a Bunge y no va a encontrar el texto completo otra vez. Entonces, para confirmar que efectivamente la cita es de este modo, tiene que irse a Ñaupa, no a Bunge, porque Bunge no aparece en ninguna parte. Entonces, sí, por eso colocamos de dónde extrajimos esto, que fue en el texto de otro autor, pero se le da la correspondiente cita al autor original, aunque no la hayamos encontrado. Ah, y en forma de paréntesis, Bunges es el que destaca y entre paréntesis agregamos ahí a la dónde está, al final, en qué está citado. Todos los ejemplos que vimos tenían un autor, o la mayoría que vimos tenían un autor. Cuando es no un autor no hay ningún problema, ahí se agrega el apellido del autor, coma el año, coma la página para cita textual, sí, cierra paréntesis, si es para frase. Cuando son dos autores, se agrega un i. En inglés no hay problema, en inglés siempre va a estar esta I redondita tipo 8 en ambos dos, pero en español nos piden que sea la I en el texto, en narrativa, de este modo y entre paréntesis de este modo. No me pregunten por qué, ellos hacen las reglas, yo lo sé. Tres o más autores, et al, se utiliza el y otros. Bastante feo que agreguemos a todos los autores de un trabajo, amontonemos en un et al, pero tiene su lógica. En APA, sexta edición, se pedía que la primera vez que citaras este artículo o este libro, y fuesen más de tres autores, se colocaran todos los autores, la primera vez. Y ya después podías colocar et al, para que en el texto aparecieran todos los autores que correspondían a este trabajo. ¿Qué pasó? Que se dieron cuenta de que habían trabajos que tenían 10, 15, 20 autores y no había texto que aguantara tantos apellidos antes del año. Entonces cambiaron en la séptima edición por esta modalidad. Pero dijeron, de acuerdo, no vamos a reconocer a todos los autores en el texto, pero lo harán en la referencia. Y en la referencia tienen que colocarlos todos, al menos hasta Dani, 20 autores. ¿Sí? en el caso de astronomía, que llegan hasta 2.500 autores, imagínate Oh, tú, es una sí. locura. ¿Cómo Una se hace en locura. ese caso? Ahí pasa la situación de más de 20 autores. Y lo vamos a ver cuando estén las referencias, pero adelanto un poquito diciéndole de que cuando hay más de 20 autores, se pide colocar los primeros 6 entre paréntesis, puntos suspensivos, y después se coloca el último autor. Y eso es como diciéndoles, ya creo que colocaste muchos autores, es que hay algunos trabajos que colocan como autores hasta quien financió, hasta quien hace aseo en el laboratorio. Y uno agradece sus aportes, por supuesto, pero no son autores. Y aún así Sí. los integran. Mira, complementando eso que estás diciendo, Dani, para que Ajá. ustedes vean la importancia cuando uno está investigando en la posición del autor, que casi siempre el primero y el último, y por supuesto el de correspondencia, son los más importantes.
Entonces, si son 6 autores y ustedes tienen una participación importante, traten de no quedar después del tercer autor, porque estos autores tienden a desaparecer y su cita entonces no aparece. Por eso es que cuando se asigna estas autorías, hay que tener cuidado con eso. Y por supuesto, si uno tiene una gran participación, quedar como autor de correspondencia, pues o por lo menos de primer autor. Exacto, no se agregan los autores. Ahí, bueno, ahí depende del grupo de trabajo, de cómo tú estés manejando esto, de decidir quién va en cada posición, porque algunos creerían que se agregan en orden alfabético, no se hace, se hace por orden de importancia, a menos que el equipo esté de acuerdo. Y ocurrió muchísimo, tengo compañeras a las que les pasó que siendo estudiantes los dejaron hasta el final, entonces ellos no aparecen dentro de las citas, y así es como se mueve este asunto de las citas. Lo ideal es trabajar en grupos más o menos buen número. Ya sabemos menos de 20 autores, ya te consideran dentro ahí, tienes que colocarte todo en la referencia, en esta edición, porque en la sexta creo que eh, con 8 autores ya tenías que colocar los puntos, no me acuerdo muy bien en la sexta, pero pasa. Entonces, esto va en el texto, esto es sobre las citas. Un autor, dos autores, se le coloca la I y en la I de 8, tres autores, et al y otros. Importante también, el tema del año tiene su trampa. Yo le llamo trampa, pero también tiene su lógica, tiene al final su razón de por qué dentro de la cita, además de colocar el apellido del autor, se tiene que colocar en todas las citas. Y ustedes vieron, en todas las citas se tiene que colocar el año. El año de por sí es un criterio de evaluación. Mientras más actualizada tengas la información en tu trabajo, es mejor. Cuando hacemos el taller de acceso a la información, siempre lo mencionamos, un criterio de evaluación es que los trabajos que ustedes consigan sean los más actualizados. 5 años es lo ideal, en algunas disciplinas se permite hasta 10 años de antigüedad, porque pasado ese tiempo, en la era en la que vivimos, donde se masifica mucho la información y se va cambiando constantemente, se va refutando lo que se dijo antes, que primero el azúcar era malo, que mejor la stevia, que ahora el azúcar, que no la stevia, entonces, y así con mucho conocimiento, entonces siempre tienes que estar lo más actualizado posible. Y eso se refleja en tu cita, mencionar que tú estás usando información actualizada. Pero ¿qué ocurre? Y es una pelea que tenemos nosotros con, por ejemplo, las páginas web e institucionales no le agregan fecha a sus textos. Páginas del ministerio, páginas de universidades, no se agrega la fecha en cuál subieron esto. Y uno usa esas citaciones, usa esos textos porque son institucionales, son fuentes confiables. Y cuando no aparece eso, la solución es colocarle S.F. sin fecha, esa es la abreviatura que se tiene que colocar ahí. No se inventa fecha, se coloca esa abreviatura. Por otro lado, sabemos que hay cosas que se pudieron haber hecho a lo largo de. Queremos intentar ser lo más exacto posible en la fecha, mostrar que son información actualizada. Entonces, si por ejemplo ustedes trabajan en contaduría y quieren ver de una empresa que fue creada hace 10 años, en 2014. Entonces, no aparece en su página web actualizado la fecha en la cual se escribió la información, pero como ustedes saben que la empresa se creó más o menos en 2014, más o menos en 2014 se hizo la página web entonces se coloca la sede alrededor, cerca de 2014 a la fecha, y cubren ahí, ya tienen un poco de información más actualizada que decir simplemente sin fecha. Entonces ahí tienen que ir regulando esto de la fecha para que se vea lo más mejor su trabajo, actualizado. Otros tipos de abreviaturas, hay más, están en el libro, hay más. Pero estos son como un ejemplo, valga la redundancia, el por ejemplo, yo lo escribía EJ en mayúscula, por cierto, EJ punto. Y ese es mi ejemplo. Cuando lo escribo y me dicen, por ejemplo, y yo coloco EJ y coloco el ejemplo. En APA te dice que la mejor abreviatura para eso es P. espacio EJ.
por ejemplo. Versus, el versus yo siempre lo colocaba con B corta, slash S, aquí sin slash y un punto, y se coloca versus. Esto sirve para normalizar, para estandarizar, para que tu texto se vea lo más prolijo posible, en especial si estás trabajando con otras personas y yo escribo el versus con el slash, el otro escribe el versus sin el slash pero sin punto, el otro escribe versus textualmente. Normalicémoslo en APA, utilicemos el BS punto. Lista de referencia. La lista de referencia es lo que va al final del texto y es donde está toda la información de este recurso que tú usaste para que uno pueda recuperar esa información, para que uno pueda revisar que efectivamente ese es así y para que uno también pueda recuperarlo y reutilizarlo. Esto funciona bastante bien. La reutilización es ideal para el trabajo ahí de las citas. Al final, si te gustó algo o, por ejemplo, le ocurrió a un estudiante, me aprovecho del caso, que encontró un trabajo espectacular que le podía servir para su tesis, pero fue lo que encontró, no logró encontrar más, o encontró poco o no muy asociado, sino que el trabajo perfecto. Y ahí uno le recomienda, entonces ve la bibliografía, porque este autor citó para crear este texto perfecto, entonces revisa la bibliografía a ver si es que hay más trabajos que hablen de ese mismo tema y que te puedan ayudar a ti en tu citación de tu tesis. Y ahí se salvó varias citas. Entonces sirve para que uno vaya recuperando información, recuperando trabajos y puedan hacer crecer su investigación. Entonces, referencias, ayuda para comprobar, ayuda para esto. Y también valida justamente lo que tú estás utilizando, porque al mismo tiempo que hay personas que sí quieren referenciar bien, hay quienes no lo quieren hacer bien, se quieren ahorrar trabajo o plagian. Y uno de los casos también muy comunes fue la invención de referencias. Creaban referencias falsas para ver que su trabajo se viera más largo, se viese como más fuentes, y las personas empezaron a buscar esos trabajos y se dieron cuenta de que no existían. Entonces comprueban que su investigación está bien realizada con citas reales, gracias al auditador de referencia. Entonces, para el final del artículo sirve para identificar y recuperar cada fuente de información que ustedes utilizaron en el texto. Por tanto, todo lo que aparezca abajo tiene que estar arriba. Se utilizó. Y en cuanto a referencia, va a variar, porque depende de la fuente de información. No es lo mismo referenciar un video que un artículo. No es lo mismo de referenciar una página web que un libro. Cumplen con diferente forma para recuperar esta información. Y esto, aquí vemos aquí la diferenciación. La primera son los elementos básicos y son los mencionados antes, los autores, el nombre del autor, que en este caso sería autor, coma la primera inicial, a diferencia de la cita, que solo va el apellido, abajo va el apellido, coma la primera inicial, de autores. La base de la cita, re- eh, destacar la autoría. Año, el criterio de evaluación. En todos tiene que aparecer el año. O las siglas SF o las siglas C, pero tiene que aparecer una referencia al año. Y el título es básico, en todas tiene que estar el título. Ya después de eso empezamos a diferenciar. Si es revista, probablemente te pedirá el nombre de la revista. Si es libro, te pedirá la editorial. Hay una distinción entre la sexta y la séptima edición en cuanto a libros, es que pedían en los libros que colocaran en la editorial y el país de donde estaba la editorial. Editorial, dos puntos, el país. Ahora la séptima edición solamente pide la editorial, ya no pide el país. Número de páginas, en el caso de las revistas. Las revistas podrían ser revistas que tengan 1000 páginas, pero tú justo utilizaste el artículo de la página 115 a la 125. Se coloca el número de páginas de la 120 a la 125. En la cita colocamos exactamente la página en donde está. Si ustedes tomaron la cita de la página 123, se coloca en la cita, pero en la referencia se coloca de tal rango a tal rango. En revista, si es página web, la URL, si son artículos, el DOI. El DOI es el identificador único y persistente de los artículos. No hay ningún artículo que tendrá el mismo DOI, entonces sirve para recuperar esa información. Pero por otro lado, en casos como tesis, no es lo mismo citar una tesis doctoral
que una tesis de pregrado, que una tesis de magíster, entonces se señala qué recurso es, entre corchetes se le coloca tesis de magíster, coma, el repositorio del cual lo sacaron. Y eso va entre corchetes. Tesis de doctorado, coma, en el Hola. repositorio. ¿Sí? ¿Tenemos alguna consulta? Ok. Entre corchetes. Y así con cada una de las fuentes de información. En la ley se pide otra información, en los videos se pide otra información, porque al final la idea es recuperar, llegar a ese lugar. Entonces, todos los datos que me puedan servir se van agregando en la referencia. Y APA ahí los destaca. Importante, lleva el título de referencia en el tramo. No de bibliografía, no de linkografía. He visto trabajos donde primero ponen la bibliografía, colocan todo ahí, luego colocan linkografía y colocan todo lo electrónico. Referencia, ese es el título. Solo se incluyen fuentes utilizadas, se ordenan en APA alfabéticamente. Estas referencias en Vancouver se ordenan, por ejemplo, por orden de ingreso. Si el autor Zapata fue el primero el que citamos, quedará como número 1. En APA no. En APA se coloca en orden alfabético, así que Zapata queda al final, aunque lo hayamos citado en el texto de primero. La lista va en doble espacio. Tiene una sangría francesa. Se ocupa sangría francesa, que es esta. A diferencia del texto, el formato indica que la sangría es en la primera línea, se hace una sangría para iniciar. En la referencia se pide una sangría francesa. Esto se los puedo enseñar a hacerlo. También lo vemos ahí en el taller de Word, pero sí, esa es la diferencia de sangría. Y aquí lo que mencionábamos, cuando hay 20 o más autores, se anotan los primeros 6 números, luego 3 puntos suspensivos y añada el nombre del último autor. Y los títulos de las revistas, las palabras empiezan con mayúsculas. Entonces, son diferentes formas de agregar esta información. Aquí también me gusta destacar lo que es el autor corporativo, por ejemplo. Yo mencioné de que uno de los elementos básicos de cualquier referencia es el autor, pero el autor podría ser una institución. Por ejemplo, nosotros hicimos el año pasado una política de ciencia abierta para la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Esas políticas institucionales, los textos institucionales, manuales institucionales, no llevan el nombre del funcionario, porque son hechos por la universidad. Por tanto, si uno cita de la política de ciencia abierta UCSC, tiene que colocar que el autor es la Universidad Católica de la Santísima Concepción, entre paréntesis 2023, el título, Política de Ciencia Abierta UCSC. Y ahí se hace la referencia con los elementos básicos. Cuando uno cita a un autor corporativo en el texto, por ejemplo, si yo cito la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la primera vez, por obligación, la primera vez tiene que ser el nombre completo de la institución. Y entre paréntesis o entre corchetes, ahí dependiendo si hicieron cita narrativa o cita entre paréntesis o entre corchetes, se le coloca la abreviatura, UCS. Voy a mostrar el ejemplo porque yo misma me siento que me estoy enredando. Por ejemplo, esta cita fue hecha en forma narrativa por la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Entre paréntesis UCSC, 2024. 2024, cierra paréntesis. Ahí depende de si estamos utilizando un texto con páginas o no. Le agregamos la página y se cierra el paréntesis. Y se cita lo que la universidad quiso decir. Si hablamos de la primera vez cuando esté con... Si estamos hablando de cita narrativa, se coloca la Universidad Católica de la Santísima Concepción entre corchetes, UCSC, cierra corchetes, coma, el año, coma, página o lo que sea dependiendo de lo que estemos utilizando.
Esas son las dos tipos. Cuando se cita por primera vez, cuando queremos mencionar a la institución completa. Narrativa, se coloca la abreviatura entre paréntesis se coloca la abreviatura entre corchetes. Y de ahí podemos utilizar UCSC en todo el texto, en lo que resta del texto. Ahora, si por ejemplo les suena más bonito utilizar a Universidad Católica de la Santísima Concepción en el medio del texto, lo usan sin ningún problema, pueden ir variando entre, pero la primera vez tiene que ser con su nombre completo y señalando cuál es la abreviatura, que el lector no se pierda de que efectivamente estamos hablando de esto con esta abreviatura. Eso es. Y me regreso aquí. Aquí vemos sin fecha y que se coloca el URL. Y así va separándose según la información. Esto es importante de mencionar. Bueno, yo le voy a pasar la presentación a Morela, también van a tener este recurso para verlo, pero lo cierto es que ustedes cuando estén trabajando en su texto y estén citando, lo ideal es que ustedes sepan ya que se referencia todo de diferente manera y que se cita de diferente manera. Eso quiere decir que si yo estoy redactando mi texto y de repente copio y pego una cita de más de 40 palabras, yo ya sé que eso se cita en el texto de una forma, pero como yo no lo sé de memoria, me voy a los recursos que me puedan ayudar con eso. Lo ideal sería que tuviéramos todos un manual de A, pero APA no ha traducido al español o nosotros no hemos escrito en español, este está en inglés, así que hay otras ayudas. Yo tengo las dos que más destaco para mí. La primera se puede buscar por APA 7 PUC, que es una guía de la pontificia. Y la voy a agregar aquí en el chat para quienes la quieran ver, la quieran revisar. Estas guías, y en realidad las guías en general, trabajan de este modo. Ya sabemos que cita en texto o la cita tiene diferentes casos. Cuando es textual, y aquí ponemos la guía, no aparece más de 40 palabras, menos de 40 palabras, obras audiovisuales, obras religiosas, sitio web o documentos. Y aquí aprovecho de mostrar también que cuando hay un sitio web, una página web, en lugar de número de página, textualmente hablando, se cita el párrafo. O sea, hay que empezar a contabilizar los párrafos y citar en el párrafo que corresponde para que las personas no tengan que leerse toda la página web de corrido, sino que muestren el párrafo en el que aparece esta cita textual. Por ejemplo, subdividen también con el parafraseo. El parafraseo también aquí muestra diferentes casos, obras sin un autor, uno, dos, tres más autores, etcétera, etcétera. Esta guía es bastante completa, ayuda a que ustedes se identifiquen en cada uno de los casos que les puedan aparecer al momento de citar. Entonces ahí se puede trabajar con cada uno de los casos. Y ustedes también ya saben que no es lo mismo referenciar, o sea, la lista del final, no es lo mismo referenciar un libro, que un artículo, que una página web, que un video, porque hay listas. Y sabiendo eso, como no me hice eso de aprenderme una estructura básica, sino que yo sé que cada cosa se referencia de manera diferente, voy a la lista y busco exactamente qué estoy citando. Estoy citando una ley, me voy a legislación, donde aparece cómo se cita un artículo y cómo se cita una ley. Esta guía también es tan buena que te explica que en la referencia se escribe el nombre completo de la ley seguido de una coma. O sea, pera y manzana, no hay forma de perderse. Aquí te dice que está entre corchetes, aquí te dice que hay un punto final. Cuando hay punto final, punto seguido, punto no sé cuánto. Aquí seguido por una coma. Te lo dice así con pera y manzana. Si uno va aquí a revista, artículos con menos de 20 autores, artículos con más de 20 autores. ¿Cómo se referencia? Y ahí aparece año de publicación entre paréntesis seguido de un punto. Peras y manzanas. Aquí nos están explicando cómo hacer la referencia. No hay forma de perder. Con más, autoría grupal, edición especial, etcétera, etcétera. ¿Qué falta aquí? Y es la página que voy a mostrar. Cuando uno coloca normas APAS en Google, le aparece de siguiente un blog. En la segunda entrada aparece un blog. Y este blog
fue diseñado por nuestro buen amigo Carlos Sánchez. Carlos Sánchez se tomó la molestia de agarrar APA y traducir todo. Entonces aquí él muestra normas APA, diferencia entre citas, referencias y bibliografía. Otras normas señala también estructura. Esto, si alguien lo necesita, te define que es un resumen, características que se utilizan. Esto aparece justamente en el libro, pero aquí te lo trajeron al español. Y aquí aparecen los ejemplos que yo hice de tablas. Lo coloqué en el chat, ¿cierto? ¿No? ¿El blog? No, no lo he agregado. Página de inicio, se los envío aquí por el chat. Y aquí aparece para que ustedes recuerden ya cómo es que se colocaban las tablas. Miren, aquí le aparece número de tabla, primero lo que aparece, tanto, tanto. Nota, utilicen las notas para describir contenido. Explican todo, bordes de las tablas, tipo, tamaño de fuente y el ejemplo que yo utilicé. Entonces, si no se acuerdan cómo es que se colocaban las tablas en formato APA, recuerdo que en el taller me dijeron que tenía una forma particular, se van a las guías. Las guías al final son las que las van a ayudar. No se aprendan de memoria, consulten las guías. Estilos de las comillas, de las cursivas. Citas, y aquí la misma diferenciación de la guía anterior. Cita textual o directa con menos de 40 palabras, con más de 40 palabras. Cita en parafraseo, cita con más de un autor. Referencias, componentes, ejemplos. Y aquí se ven los ejemplos. Y aquí en particular agregaron redes sociales. Me gusta mostrar de ejemplo el Twitter, porque tienen del ejemplo a Obama. Las redes sociales se pueden citar. No es lo más adecuado, por supuesto, no, tal vez no sea la fuente de información más confiable, pero si por ejemplo ustedes siguen a un autor que es especialista en su materia y publica algo en Twitter, su mismo artículo junto con una frase suya propia que ustedes quieran citar en su trabajo, así es como se cita según formato A. Este es. Vayan derechito a revisarlo. Entonces, no se aprenden de memoria, saben que hay casos particulares y van a revisarlo dependiendo de la situación mientras van escribiendo su texto. Se puede hacer, no hay ningún problema con eso. Casos especiales, este mismo que estamos utilizando aquí. Siempre, siempre tienen que identificar bien qué fuente de información estoy ocupando. Este es el ejemplo más común y el con el que se equivocan todos los estudiantes cuando están citando, porque ya saben que se cita diferente una página web que un artículo. Cualquier persona que no conoce bien la fuente de información que está utilizando, vería esto y vería una página web sin números de página, así que tendría que contabilizar los párrafos, la referencia la haría según la página, con la información de página, y creerían que citaron súper bien. Pero lo cierto es que no, porque Cielo agarra artículos y les da el formato HTML que se llama, que es el formato de página web. Pero esto, revista, artículo de investigación es un artículo. Y como artículo, al abrir aquí el PDF, nos encontraremos con un artículo que tiene número de página, que tiene estructura de artículo y que por tanto que tiene editorial, que tiene toda la información del artículo para hacer justamente la cita y la referencia en un artículo. Así que lo que yo cité en el párrafo 3, en el artículo está en la página 1451. Hice mal la cita, porque coloqué párrafo en lugar de página. Hice mal la referencia porque coloqué el título de la página, como esto, en lugar de esto, porque no le coloqué la editorial o la revista por diferentes motivos, pero cité mal. Ese es uno de los casos más comunes de mala citación. Entonces, identificar la fuente de información correcta para citar correctamente. Otra situación bastante común. Las bases de datos, me pregunto si soy un robot.
Las bases de datos, sobre todo Google Académico, uno busca aquí un texto, por ejemplo, sociedad. Me aparecen puros libros. Ah, no, aquí creo que hay sociedad, importancia. Ya. Uno puede entrar aquí y ver esta información y ver aquí esta sección que es citar. Muchas bases de datos tienen la opción para citar y te generan la cita automáticamente. Uno piensa que es una gran ayuda. De hecho, es una gran ayuda. Uno lo puede copiar y pegar y hacer todo. Pero, pero hay que revisar. Es más fácil revisar que hacer de cero, pero siempre hay que revisar. ¿Por qué? Aquí tenemos a Handel. Handel dice esto. Veamos si ocurre lo que yo creo que va a ocurrir si nos metemos al texto original. Esto. El nombre del autor es Cheina Lee Leoni Handel. Si nos vamos en su origen del nombre, el apellido es Leoni Handel. Lo que ocurre es que las bases de datos o en las revistas normalmente son de países donde ocupan un solo apellido. Entonces ven dos apellidos como nosotros los latinos y en mi caso verían Sáez Alarcón y que creerían que mi apellido es Alarcón, coma, DS, Daniela Sáez, porque el Sáez lo tomarían como un segundo nombre y eso hace que yo pierda una cita. Esto hizo que León y Handel perdiera una cita. Veamos, aquí tenemos un Rodríguez, por ejemplo, aquí tenemos un latino. Rodríguez Rodríguez es Rivera Rodríguez o Albert. Y aquí acaba de perder una cita, porque le pusieron Rodríguez, no Rivera Rodríguez. Entonces siempre hay que estar revisando, asegurándonos que estamos citando correctamente los autores, que estamos colocando bien la información. ¿Qué ocurre también, por ejemplo? Que a veces aquí me ha parecido que dice sin fecha S.F. y yo me meto al documento y sale clarito la fecha, pero no lo agarraron bien al momento de traspasar lo que son los metadatos, que es la información que acompaña este texto. Como no agarraron bien los metadatos, nos quedamos sin fecha cuando en realidad sí la teníamos. Entonces, esto ayuda a copiar y pegar y funciona, pero funciona mejor si yo lo reviso, si yo me aseguro que los autores están bien. Ven aquí, incluso aquí en la ISO aparece Rodrigo Alberto Rivera, pobre autor. Entonces, siempre pendiente de cómo se está citando y que se cite bien. Mira, también tenemos al Rojas, era Malaver Rojas, y aquí le tienen Rojas. Agregaron el Malaver dentro de su nombre. Es muy triste. ¿Qué ocurre también con esto? Que uno copia y pega esto en un documento Word para hacer su referencia. Digamos aquí, referencia. Copio y pego la referencia y se me pega así. Se ve bonita, se ve en el formato y todo, pero resulta que la referencia en APA para un artículo, el título tiene que ir en cursiva. Como yo tengo noción de cómo se referencian los artículos, tengo que asegurarme de hacerlo bien también, porque hay muchas partes de una referencia que se colocan entre cursivas. Por ejemplo, en los libros, la editorial se coloca entre cursivas. Aquí también se coloca, si no me equivoco, el volumen entre cursivas. Ah, no, perdón. Aquí en un artículo se coloca la revista y el volumen entre cursivas. Si entra la duda, uno se va a las guías. ¿Cómo es que se referencian las revistas? Aquí aparece. Eh, Título de la revista en letra cursiva. El título es normal. Título de la revista en letra cursiva, seguido de una coma, y después volumen en letra cursiva y el número entre paréntesis sin cursiva. Entonces copio y pego la referencia porque me la tienen hecha, ya revisé que está bien y está perfecta, pero al pegarla me aseguro de que las partes que vayan entre cursivas correctamente.
Y aquí yo aprovecharé de mostrarles también cómo se colocan las diferentes sangrías en el texto. Por ejemplo, ustedes aquí tienen diferente texto. Vamos aquí a agregarle un poco más para que em, se vea más grandecito, así, así. Cuando uno necesita agregar la sangría, APA pide que haya una sangría en la primera línea. Y APA, si no me equivoco, pide la sangría de 1.25. Déjenme confirmar. Confirmo aquí que la primera sangría tiene que ir 1.27, no 1.25. Así que corrijo, 1.27, aceptamos y ahí tenemos nuestra primera sangría que tiene que ir en todo el texto en el primer párrafo, en los párrafos. Ay, perdón. En los párrafos, en todo el texto, tiene que ir una sangría, primera línea, 1.25, 27, a menos que sea nuestra citación en bloque. Ahí es todo 1.27. El bloque queda así, todo punto 27. Y en las referencias piden una sangría francesa. En el mismo parte, ustedes seleccionan ahí las referencias, se van a párrafo, y ahí, en donde dice sangría, en este espacio, ustedes le colocan primera línea si están en el texto, sangría francesa si están en la referencia. Y ahí te lo deja automáticamente con la sangría francesa que solicita APA. Te aprovecha. Dudas, consultas hasta el momento, sugerencias, comentarios, menciones. ¿Alguien tiene algún caso particular que quiera revisar desde su área? Aprovechando que estamos aquí. A ver, Rodolfo, ¿qué menciona? En lo que redactan esta pregunta, vamos a revisar, por ejemplo, A ver, un... sí, Ah, ya, ¿sí? es que yo tengo una duda con respecto a las citas de las páginas web, porque se le pone SF, S.F, ¿ya? Muchas veces cuando uno hace la referencia en Zotero, sobre todo con el Zotero Connector, ya que copia las páginas web, ahí en ese momento uno puede editar en el gestor bibliográfico el año y indicarle, por ejemplo, si, claro, dice sin fecha, pero se le podría colocar el año actual cuando se extrajo la información o mejor dejarlo así. Las reglas establecen que cuando tenemos página web, ¿dónde es que está? Documento de sitio web, página en un sitio sin fecha. ¿Ya? Establece que tiene que ser sin fecha. No pide la fecha de publicación. Al no tener fecha de publicación, se incluye ese. Es la fecha de publicación, no la fecha en la que uno ingresa al sitio. Ya, entonces, mejor dejarlo tal cual. Ya Esa va, sería la recomendación. Ese. ya va que aquí hay dos cosas, ahí hay dos cosas, porque una fecha es la fecha de la creación de la página web, que casi nunca la colocan. A veces está al final, dice 2015, 2020 o la última actualización. Esa es la que uno debería de poner la página, la fecha de la página. Ahora, el día que tú ingresaste a ver esa página, esa es otra, que esa sería, esa es la que se coloca en la fecha en que fue visualizada la página web. Son dos fechas diferentes. Que de hecho está aquí. Ah, Ujú. Está página en un sitio web sin fecha y página en un sitio web con una fecha de recuperación. Sí, esa Y es ahí se la coloca mayoría esa de fecha. las veces. La mayoría de las veces la página no tiene la fecha porque no se coloca, no colocan la fecha de que fue realizada la página web, pero son dos fechas diferentes. Una es la fecha en que yo ingreso a la página web y una es la fecha en que fue creada la página. Ahora esto también perfecto. ayuda mucho por si la página, sobre todo
que ha ocurrido mucho a personas que trabajan en una tesis o en una investigación y tardan muchos años en completarla y luego vuelven a retomar el texto y ocuparon, por ejemplo, una página web que ahora vuelven a la página web y se dan cuenta de que ya no existe. Por a veces motivo, la empresa cerró, la página cayó, modificaron todo el texto, pero ustedes citaron algo. Y ahí le colocan cuando fue recuperado. Ya, entonces, no recuperado de, que eso es el APA 6, tengo entendido. Exacto. Recuperado solamente, claro. En APA 6 era lo mismo que en APA 6 también salía disponible en, antes de que apareciera el link, o recuperado Cierto. de, o disponible en. Sí, Ahora ya eso ha no, ido cambiando. Y las revistas, algunas te ahora se agrega, aceptan sí, una u otra, o sea, no discriminan en ese sentido. exacto, porque hay mucha gente que lo aprendió de memoria, entonces hay Sí, gente que sabe que se le coloca disponible en y le agregan esto. Uno le puede actualizar y decir, no, para séptima edición ya no necesita que le coloque el disponible. Aquí si se fijan, aparece la base de datos y luego aparece al tiro el link. Pero ahí todo va a depender ahí del revisor. Si el revisor te dice, no, ¿sabes qué? Ponme disponible en, yo quiero buena nota. sí, pero Gracias. la mayoría de las veces cuando uno ingresa, resulta que se cayó, ya no existe. Sí, Yo ahí me confío más con los DOI, sí, bueno, si es un artículo, ¿no? Ahí yo confío más definitivamente, en los ¿no? DOI, pero Esto es esta sitio web. revista es muy raro, eso como que dura 3 años y luego se mueren. Los del 2015, 16 hasta el 2018, esos enlaces no sirven. Ajá, ocurre muchísimo. Y miren aquí, por ejemplo, página web en un sitio de autor corporativo, lo que yo les mencionaba. Sitio de autor corporativo, como justamente la Organización Mundial de la Salud. Se coloca la fecha ahí de publicación, día, mes. Esto no se coloca en la gran mayoría, pero se coloca si ustedes se fijan en los artículos, en los libros, en otras páginas se coloca el puro año. Aquí te ponen que puedes colocar año, día, mes, entre paréntesis. Si lo localizas, lo agregas, porque aquí solamente está el mes y el año, pero aquí está el día, el mes y el año. Si lo localizas, lo agregas. Eso pide APA cuando hay autores corporativos. Sitio web con un autor individual, misma situación. Entonces, ven, cada caso podría ser particular y hay que identificar ahí los casos particulares. Aquí es donde yo me gusta destacarlo porque justo hoy día en la mañana, tal vez se lo perdieron, pero hoy día en la mañana teníamos jornada era nuestra última presentación de la jornada de herramienta para todos y todas. Y ahí yo hablé del plan de gestión de datos y los datos de investigación, nueva fuente de información, los datos de investigación tienen que ser citados. Si a ustedes les toca por ese motivo disponibilizar sus datos de investigación en algún momento post una investigación, tienen que saber que son citables y ya establecieron cómo se citan y se citan de esta manera. Y ahí aquí utilizan el DOI. Junto a los artículos también utilizan harto el DOI. Entonces, ¿qué otro más podría surgir? Por ejemplo, literatura gris. Muchos ven esto y no entienden de qué se trata la literatura gris. Estos son los informes, comunicados de prensa, becas, pero sobre todo los informes de agencias gubernamentales que todos creen, dicen, ¿cómo lo cito un informe un informe estadístico que hizo el Ministerio de Salud? ¿Cómo se cita? Aquí está. Así es como se cita un informe. Se referencia, mejor dicho, el informe. Medios de prensa alternativa, artículos de diario en línea, podcast. Podcast también lo pueden citar. Y así, patentes. También tenemos cómo se citan las patentes. Software. También existe cómo se cita software y aplicación móvil. Dani, las patentes, Ya, ¿puedes verlo un poquitico más en detalle? sí. Las patentes en particular solicitan el nombre del inventor o los inventores, quienes se adjudican la patente, solo considerar los dos apellidos si son de origen español o latino y están indicados en el número, así. Apellido, coma, la inicial. El año en que fue concedida,
la patente, no en qué fue solicitada. Y ahí ocurre muchísimo porque hay diferentes fechas para solicitar una patente, para solicitar una marca, la fecha de solicitud, la fecha de recepción, la fecha de aceptación, la fecha de recepción, la fecha de... No, es la fecha en la cual fue concedida la patente. Si no ha sido concedida, no es la fecha. Nombre y número de la patente en letra cursiva. La piden en letra cursiva. Lugar donde fue la patente, porque no es lo mismo registrar una patente en Chile que en Estados Unidos que en España. Hay que señalar en dónde exactamente fue concedida esta patente. Si fue en Chile, es en Chile. Y fuente oficial de donde se puede recuperar esta patente, de donde se puede visualizar el Instituto de Propiedad Industrial aquí en Chile, la página web, ahí se pueden encontrar las diferentes patentes. Hay otras páginas de patentes, por ejemplo, de LENT, es una página donde aparecen las patentes, y ahí se agrega fuente oficial. Lo ideal es encontrar la fuente oficial. Si la patente es de España, irte a donde aparece el registro de patentes españolas y detectar la patente. Fuente oficial. Si no, pasamos a la siguiente. Algo más, redes sociales. Creo que este ya lo habíamos visualizado, pero está Facebook, página, Facebook Blog, está en la entrada de un blog, está el mensaje de un blog, están los Twitter e Instagram y los YouTube, video, YouTube, canal. Si alguien quiere citar un canal, puede entrar al canal y citar el canal. Esto también nos ayuda con Sotero, porque a veces en Sotero se puede traspasar la información incompleta o agregamos algo de forma manualmente. Cuando agregamos algo de forma manualmente, necesitamos saber qué información deberíamos completar ahí en algo ingresado manualmente. Y ahí nos podemos ir a APA, en este caso APA Libro, y revisar ya. APA Libro pide los nombres de los autores, el año, pide los títulos, pide la edición. Y la edición en este formato. Así que ahí en Sotero agregamos la edición donde corresponde. Edición. Ya no piden el lugar, así que no agrego el lugar, pero sí la editorial, así que agrego la editorial y ahí me hago mi cita. Y no tengo que estar escribiendo toda la información. Lo ideal es, bueno, mientras más información tenga mejor, porque francamente es más bonito ver algo bien completo que algo bien vacío, pero eso ya es gusto personal. Yo le ayudo aquí a facilitar esta parte de los trabajos, entonces, sabiendo qué información ingresa, es la información que aparece justo aquí. Y aquí, si se fijan en donde dice libros, aparece libro y capítulo del libro. Se referencian de forma diferente. También, esa es una identificación que tienen que hacer, otra identificación en la que se pueden equivocar mucho. Profe, yo tengo un libro con muchos autores, pero cada autor escribió un capítulo. Eso es capítulo de libro porque estás escogiendo un capítulo de todo ese libro y no un libro creado por un solo autor. Diferencia. ¿Alguna otra duda, consulta, sugerencia, comentario? Yo creo que igual estamos en buena hora considerando la fecha. Y considerando ahí, de hecho creo que Verónica se llamaba así, tuvo que salir por el tema de que a las 4 se tuvo que Sí, marchar, entonces, Verónica, creo que podemos dejarlo hasta aquí a las ujú, 16:30. ¿Les sí. parece? Tomando en cuenta la fecha que puede generarse algún tipo de acontecimiento y por lo menos para estar preparados, ¿no? Esta es la última clase antes de las fiestas patrias, ya nos veríamos el 26, otra vez también 23, con 26, sí, creo que es 26. 23, Ah, 23, cierto. lunes 23, 23. lunes 23 de septiembre, con el taller de Orsi, creación de Orsi, también con Daniela. Y bueno, nada, desearles unas felices fiestas patrias
También mencionarles que están listas las notas de la evaluación número 2. Todos salieron muy bien, excelentes, todos tuvieron la máxima nota. Felicidades. Felicitaciones, felicitaciones por eso y bueno, nos veríamos el día 23 a las 3 de la tarde y les deseo a todos un bonito fin de semana y que descansen toda la semana, los que puedan. Disfruten su 18. Sí, disfruten, descansen por lo menos, Gracias. Igualmente, que estén Mucho bien. éxito. igual, Ahora ya Daniela, gracias. con esto ya van a llegar a citar todo lo que necesitan citar. Ya. Definitivamente. Bueno, Dani es la mejor en esto de APA. Chao, muchas gracias. Chao, que estén Chao, bien, que les vaya muy cuídense. bien. Chao.